Hola a todos y todas, yo soy Jacqueline Borjas, soy especialista del equipo técnico de la COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Es un gusto poder saludarles. El día de hoy vamos a continuar con la sesión sobre los derechos y estándares de protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial o reciente. Este es un tema especialmente importante para la Amazonía porque estamos hablando de pueblos que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y cuya supervivencia depende justamente de la protección de sus territorios, ¿no? Así como del respeto de sus decisiones de vida. Para iniciar, quiero que nos preguntemos quiénes son los Piasi, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? Para ello es importante tener en cuenta que cuando nos referimos a los Piasi estamos hablando de dos situaciones distintas. Por un lado tenemos a los Pía, que son los pueblos indígenas en situación de aislamiento, también conocidos como los pueblos no contactados, ¿no? En algunos países como Colombia se les conoce como pueblos en estado natural, en otros países de Sudamérica, ¿no? Se los conoce como pueblos libres, como pueblos ocultos e incluso los llaman también pueblos en situación de aislamiento voluntario. Y por otro lado tenemos a los Pisi, que son los pueblos en situación de contacto inicial o también conocidos como pueblos en contacto reciente. Cuando hablamos de los PIA, ¿no? Los pueblos indígenas en aislamiento, nos estamos refiriendo a aquellos pueblos que han decidido mantener poco o ningún contacto con la sociedad mayoritaria, ¿no? Acá, bueno, para citar a la ONU, ¿no? Son aquellos pueblos que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. Y por otro lado, recuerden, tenemos a los PISI, ¿no? Que son los pueblos en contacto inicial, quienes han comenzado algún tipo de interrelacionamiento, ¿no? Han comenzado recientemente procesos de contacto y que siguen enfrentando una situación de gran vulnerabilidad, ¿no? Acá citando nuevamente la ONU, ¿no? Son pueblos que permanecían en aislamiento y que por decisión propia o forzados por factores o agentes externos entran en contacto con la población mayoritaria, ¿no? Si bien estamos hablando de pueblos, digamos que son diferentes, ¿no? También comparten algunas características comunes, ¿no? Una de ellas, justamente la que le comentaba, que es que por decisión propia o por presiones externas, ¿no? Agentes externos también mantienen un contacto limitado o nulo con la sociedad. Y la segunda, que también es muy importante, es que eh, es la vulnerabilidad inmunológica, ¿no? Los Piasi son pueblos altamente vulnerables, incluso a enfermedades que para nosotros pueden ser comunes. Y es que debido a la situación de aislamiento, ¿no? que mantienen, digamos, no han estado pues expuestos a determinados patógenos, ¿no? Por lo que no han desarrollado, digamos, las defensas inmunológicas que para nosotros pueden ser comunes. Por lo tanto, una gripe, ¿no? Incluso podría llegar a ser mortal para algunos pueblos que se encuentran en situación de aislamiento, ¿no? Es por ello que cualquier tipo de contacto afectará su salud, su cultura y su vida, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a ver más adelante sobre los principios internacionales. Pero aquí lo importante es entender de que no se trata de pueblos, digamos, aislados por casualidad, ¿no? Sino que son pueblos con formas propias de organización, con conocimientos tradicionales y con decisiones colectivas, ¿no? De que deben ser respetadas. Aquí tenemos algunos datos, ¿no? Sobre la ubicación de estos pueblos, pero también, digamos, un aproximado, ¿no? De cuántos pueblos estamos hablando, ¿no? Que se encuentran en esta situación de aislamiento y contacto inicial. Según los datos disponibles, ¿no? En América del Sur hay 60 pueblos confirmados, ¿no? En tres zonas, en la Amazonía, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay. Específicamente en los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, ¿no?
Y además, en estas zonas también hay indicios, ¿no?, de la existencia de otros 128 pueblos que aún están por confirmar. O sea, estamos hablando casi de 200 pueblos existentes en América del Sur, además de los indicios que hay en Guyana y en Surinam, justo en las zonas de frontera con Brasil, ¿no? Acá podemos ver un mapa donde nos muestran justamente la ubicación o más o menos las rutas de tránsito, ¿no?, de estos pueblos. Por ejemplo, el color naranja, ¿no?, los puntos naranja que vemos en el mapa, son aquellos pueblos que ya han sido confirmados, ¿no?, ya tienen un registro. Mientras que los puntos amarillos, que como vemos también son numerosos a nivel de la cuenca amazónica, son aquellos que todavía no cuentan con un registro oficial, ¿no? Faltan confirmar y por lo tanto faltan medidas de protección para ellos. Em, Bien, por qué estos pueblos requieren protección especial? Por varias razones, ¿no? Primero, por lo que ya vimos que es la vulnerabilidad inmunológica. Segundo, porque cualquier contacto puede generar impactos profundos en su cultura, en sus formas de vida y en su vida misma. Y tercero, porque dependen completamente de sus territorios, tanto para desplazarse, para desarrollar su cultura y también para garantizar su supervivencia. Para profundizar un poco más sobre el tema de la vulnerabilidad inmunológica, quería compartirles este cuadro, ¿no?, que nos muestra justamente una realidad preocupante, ¿no? En distintos países de la Amazonía, los contactos con empresas petroleras, madereros, colonos, incluso misioneros, ¿no?, religiosos u otros actores externos provocaron epidemias y graves pérdidas poblacionales. Por ejemplo, acá podemos ver que en el caso de Perú, en el caso específico del pueblo, perdón, en el caso específico del pueblo Nahua, Nanti y otros, de la Reserva Territorial Huapacori, Nahua, Nanti y otros, su población a partir del contacto en los años 80 tuvo una reducción poblacional de casi la mitad. A la mitad estamos hablando del 50%. Eh, bueno, con una tasa de mortalidad de un 46%, ¿no? En el caso de Colombia con el pueblo Nucac, podemos ver que la tasa de mortalidad estuvo cercana al 40% del total de la población. Y igual en Brasil también hubo una disminución poblacional, ¿no? Con esto lo que quiero que puedan profundizar es justamente que el contacto trae consecuencias devastadoras para estos pueblos. Y estamos hablando de consecuencias que persisten hasta la actualidad, ¿no? Hay epidemias actuales, bueno, así las he denominado yo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pueblos de Perú, Nahuananti y otros, ¿no? Se habla de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, ¿no? Incluso hay casos de contaminación con mercurio, ¿no?, en el caso del pueblo. Eh, y bueno, este cuadro lo van a poder ver más a detalle, ¿no?, en la presentación, en la PPT, van a poder también ver el marco de protección actual con los desafíos que actualmente existen, ¿no? Bien, frente a estos riesgos, ¿no?, el sistema internacional ha desarrollado principios fundamentales para su protección, ¿no? El primero de ellos es el principio de no contacto, que busca justamente evitar que cualquier acción que promueva contactos forzosos, ¿no? Este principio de no contacto es una manifestación de lo que es el derecho a la libre determinación. Por lo tanto, cualquier contacto que sea promovido por terceros, ajenos al pueblo, constituye una vulneración de sus derechos. El segundo es el principio de prevención, que consiste en que los estados deben prevenir amenazas antes de que ocurran los daños.
Es decir, debido a la extrema vulnerabilidad, ¿no? de los Piazzi, los estados no pueden esperar a que ocurra una afectación, ¿no? Sino que deben actuar antes para evitarlo justamente. Y el tercero es el principio de precaución, es decir, que ante dudas sobre la presencia de Piazzi debe priorizarse su protección, ¿no? Es decir, cuando existan huellas, evidencias, testimonios, ¿no? de presencia de Piazzi, debe asumirse su existencia y adoptarse las medidas correspondientes de protección inmediata. Y por último, el principio de intangibilidad territorial, que consiste en que sus territorios deben mantenerse libres de actividades que pongan en riesgo su supervivencia, ¿no? Es, eh, este es uno de los principios también importantes, justamente porque la supervivencia de estos pueblos depende directamente de sus territorios. Aquí, bueno, podemos ver algunas fuentes, ¿no? Donde podemos profundizar sobre estos cuatro principios, ¿no? Tenemos las directrices de protección para Piacis de la ONU del 2012, el informe temático de la CIDH sobre Piacis del 2013, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Entre otros instrumentos. Y aquí es importante comentar, ¿no? Que si bien estos principios no siempre están expresamente establecidos en tratados vinculantes como normas autónomas y obligaciones para todos los estados, sin embargo, sí han sido desarrollados eh, y reconocidos, ¿no? progresivamente por órganos especializados del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de la ONU, la CIDH, la Corte Interamericana, ¿no? Eh, que hacen justamente este reconocimiento a partir de los derechos que sí son jurídicamente obligatorios, como el derecho a la vida, el derecho a libre determinación que comentábamos, el derecho a la integridad cultural, los derechos territoriales, entre otros. Por lo tanto, si bien no siempre van a aparecer como obligaciones expresas en tratados internacionales, sí constituyen estándares internacionales de protección, ¿no? Y por lo tanto son fundamentales para interpretar también las obligaciones jurídicas ya existentes. Bien. Ahora, sobre los derechos de los Piasi, ¿no? Los Piasi, como todos los pueblos indígenas, ¿no? También tiene los derechos que son reconocidos a partir del Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales que reconocen estos derechos, tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas. Estamos hablando del derecho a la vida, esto es solo un ejemplo, ¿no? Derecho a la salud, derecho al territorio, derecho a la identidad cultural y el derecho a la libre determinación, ¿no? Que se expresa de dos formas, ¿no? Derecho a permanecer en aislamiento o el derecho a decidir sus propias formas de relacionamiento. Con respecto a este derecho a la libre determinación, em, este derecho reconoce que los pueblos indígenas tienen la capacidad de decidir libremente cómo quieren vivir, ¿no? Cómo quieren organizarse y cómo quieren relacionarse con terceros. Para el caso de los pueblos en aislamiento, ¿no? Esta decisión de permanecer aislados justamente constituye una manifestación de su libre determinación, ¿no? Y por ello los estados tienen la obligación de respetar esa decisión y abstenerse de promover contactos forzosos, ¿no? Este derecho está consagrado en el Convenio 169, ¿no? Lo tenemos en el artículo 7. También está en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? En el artículo 3 y 4. En las directrices de protección para PIASI del año 2012 de la ONU también lo pueden visualizar, entre otros instrumentos, ¿no? Luego tenemos el derecho al territorio. Para los Piasi, ¿no? El territorio es una condición indispensable para su supervivencia, ¿no? Sin territorio no hay supervivencia para los Piasi. O sea, no se trata, en cuanto al derecho al territorio, no se trata únicamente de la tierra y los recursos, ¿no? Sino que abarca también lo que son las rutas de desplazamiento que utilizan tradicionalmente, ¿no?
Además, claro, de los recursos naturales, ¿no? Los bosques, las fuentes de agua. Es por eso la protección territorial, ¿no? Se constituye como una principal medida de protección para estos pueblos. El derecho al territorio está consagrado igual, ¿no? En el Convenio 169 de la OIT, artículos 3 y 14, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo 21. En este caso, cuando lo revisen, ¿no? El artículo 21 es el derecho a la propiedad privada, pero a partir de una interpretación progresiva que hizo la Corte Interamericana, evolutiva, perdón, que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se determinó, ¿no? Que este derecho también va a garantizar el derecho a la propiedad colectiva, ¿no? Bien, respecto al consentimiento, ¿no? Debemos recordar que los pueblos en aislamiento han decidido mantenerse alejados de la sociedad mayoritaria, ¿no? Y por ello justamente los estándares internacionales interpretan esta decisión como una expresión clara de su voluntad de no mantener relaciones o actividades impuestas desde el exterior. Por lo tanto, no, el hecho de mantenerse aislados debe interpretarse como que dan como un rechazo a estas actividades en sus territorios. Y para el caso de los pueblos en contacto inicial, son titulares también de los mismos derechos que otros pueblos indígenas, ¿no? Pero presentan una situación de especial vulnerabilidad, como les comentaba. Por lo tanto, se debe considerar sus características culturales, lingüísticas y sanitarias, y los estados deben adoptar medidas reforzadas de protección. Este derecho está consagrado igual en la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, ¿no? En la jurisprudencia también de la Corte Interamericana, en el Convenio 169 y las directrices ONU, ¿no? Luego, y en el caso del derecho a la salud, ¿no? Eh, la protección a la salud en este caso particular, ¿no? Incluye también prevenir los contactos forzados y proteger los territorios de los que depende su supervivencia, ¿no? Por eso aquí las medidas preventivas sanitarias son muy importantes. En algunos países, por ejemplo, se promueven los que son los cordones sanitarios, los planes de contingencia, ¿no? Y este derecho lo vemos reconocido en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12, también el Convenio 169, artículo 25, ¿no? Y recientemente también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, específicamente para Piazzi, ¿no? Ya el derecho a la salud ha sido reconocido en otras sentencias de la Corte. Pero el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani versus Ecuador es un caso emblemático porque es la primera sentencia de la Corte donde se pronuncia sobre los derechos de los Piasi, ¿no? Esta sentencia fue emitida en septiembre del 2024 y justamente la Corte reconoció, ¿no? Que para los pueblos en aislamiento la salud no puede entenderse únicamente como acceso a servicios médicos. La salud depende también de la protección de sus territorios, de evitar contactos forzados y de garantizar las condiciones necesarias para su supervivencia física y cultural. Es decir, se reconoce que la protección territorial es esencial, ¿no? Para garantizar la supervivencia física y cultural de los pies. Eh, Como vimos, ¿no? La protección de los pies se encuentra respaldada también por los sistemas internacionales de protección, ¿no? Tanto el sistema interamericano como el sistema universal, ¿no? Entre los instrumentos más importantes, pues encontramos en el caso del Sistema Universal el Convenio 169, ¿no? El que ya hemos mencionado varias veces, la Declaración, ¿no? Sobre Derechos de Pueblos Indígenas y las directrices PIACE.
Y en el caso del sistema interamericano está la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana también sobre los derechos de los pueblos indígenas y por supuesto la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora bien, un aspecto fundamental para la protección de los PIASI es justamente el reconocimiento, ¿no? Reconocimiento oficial de su existencia. Cuando un pueblo no es reconocido, se complejiza también eh, implementar medidas para su protección territorial, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Y garantizar también sus derechos, ¿no? De acuerdo al último informe también de la ONU, ¿no? Del año 2025, algunos problemas que identificaron en América del Sur es justamente que hay una tendencia a la negación de la existencia de los PIASI, ¿no? En sus países. También hay una falta de reconocimiento oficial, hay retrasos en la protección territorial y insuficiencia de estudios especializados. Aquí quería compartirles este, este mapeo, ¿no? De cómo están las políticas de reconocimiento en América del Sur. Este cuadro ha sido elaborado por el antropólogo Abbas, ¿no? Que se compartió en el marco del taller regional sobre la protección de los PIAS en América Latina de este año 2026. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El marco jurídico de protección para PIA, ¿no? Que en la mayoría de países no existe, ¿no? Un marco de protección específico para estos pueblos en aislamiento, situación de aislamiento. Solo existe en Colombia y en Perú, ¿no? Pero igual en estos países hay desafíos también. Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Existe la ley PIASI, la ley 28736, donde, bueno, se garantiza diversos derechos, pero hay un artículo, ¿no? Que es el artículo 5, inciso C, donde justamente se abre la puerta, ¿no? A que se realicen actividades económicas de interés nacional, así se le llama en esta normativa. Es decir, si un proyecto es considerado de interés nacional para el país, entonces se van a otorgar, ¿no? Licencias, autorizaciones para la ejecución de esas actividades económicas dentro de territorios PIAS, lo cual es sumamente grave, ¿no? Y de hecho hay un caso particular en Perú, que es el de la Reserva Territorial que comentaba antes, ¿no? Coapacori, Nahuanagua, Nahuananti y otros, perdón, donde justamente el proyecto de gas de Camisea se superpone al territorio de estos pueblos. Y bueno, actualmente hay varios impactos, ¿no? Como contaminación de mercurio, que si bien no es, no hay un vínculo, digamos, oficial que relacione la empresa con la contaminación, pues ahí hay mucho todavía por evaluar, ¿no? Pero hay otros impactos también a la salud de estos pueblos. Em, Bien, acá pueden ver también las metodologías de reconocimiento, ¿no? Que se impulsan en cada uno de los países, tanto del Estado, las ONGs y los pueblos y naciones indígenas y las instancias de protección. Y bueno, acá un cuadro sobre el nivel de reconocimiento en la cuenca amazónica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Ecuador, hay un reconocimiento expreso de los pueblos en aislamiento en sus constituciones respectivas, ¿no? En el caso de Brasil y Perú, es un reconocimiento legal, ¿no? De los PIASI. Luego, en Colombia y Paraguay, ¿no? Hay un reconocimiento indirecto a través de decretos y otros instrumentos normativos. En el caso de Venezuela no hay, ¿no? No existe un reconocimiento formal específico. E incluso el Estado sigue cuestionando la existencia de estos pueblos. Y bueno, en el caso de Guyana y Surinam hay indicios de su presencia y tampoco hay un reconocimiento específico. Acá, bueno, igual pueden ver de manera más detallada por país, ¿no? En qué artículos de las constituciones está, de qué leyes estamos hablando. Y bueno, algunos retos, ¿no? Pendientes.
Luego, con respecto a las amenazas, actualmente, pues los Piasi enfrentan también múltiples amenazas que se comparten, ¿no? Con las que también comparten las comunidades, los pueblos indígenas, nacionalidades, gobiernos autónomos, ¿no? En territorio. Por ejemplo, estamos hablando de minería, ¿no? De petróleo, de actividades extractivas, de la tala legal o ilegal, ¿no? De proyectos de infraestructura, ¿no? Proyectos que tienen que ver con carreteras, el narcotráfico, ¿no? Actividades ilegales, también temas de la colonización, ¿no? Eh, misiones religiosas, ¿no? Actividades de misioneros, presencia de actores armados, ¿no? Enfermedades, em, entre otros, ¿no? Con temas de contaminación también, ¿no? Y muchas de estas amenazas tienen un elemento común, ¿no? Y es que es justamente que generan presión sobre los territorios y por lo tanto aumentan el riesgo de contacto, el cual como vimos es sumamente grave porque pone en riesgo la vida e integridad de estos pueblos. Aquí, bueno, tenemos una fotografía, ¿no? De una pista clandestina en la reserva indígena Cacataibo Norte y Sur. Esto es en Perú. En el Perú, digamos, los territorios de los pueblos de los Piasi, ¿no? Se protegen a través de esta categoría jurídica que es la reserva indígena. Entonces acá podemos ver que incluso aunque está reconocido, existe una pista clandestina, ¿no? Que pone en riesgo, o sea, estos pueblos, ¿no? Porque existen muchas posibilidades de que se generen contactos forzados. Luego acá también quería compartirles esta fotografía que en su momento compartió PIAC también en ese taller que les comentaba del 2026, el taller regional sobre Piasi. Em, y aquí, ¿no? Se puede ver cómo el territorio, en este caso el resguardo del pueblo Nucac, ¿no? Em, se va reduciendo a lo largo del tiempo a partir del contacto, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2012 y actualmente así es como queda reducido el resguardo, ¿no? El resguardo porque el territorio sigue siendo por donde ellos se desplazan. Y ese es otro mapa donde mostraban justamente la densidad del cultivo de coca en el marco de este resguardo nuclear, ¿no? Que muchas veces, como podemos ver, se superpone y ponen en riesgo la vida e integridad de este país. Y bien, bueno, con eso estaríamos culminando esta sesión. Gracias a todos y todas por su atención. Y simplemente cerrar con una frase, ¿no? Recordar que cuando hablamos de Piasi no estamos hablando solo de pueblos indígenas, sino también de respeto a sus derechos humanos y a sus decisiones, ¿no? Colectivas y a sus territorios. La mejor forma de protegerlos es justamente garantizando sus territorios, respetar su libre determinación y prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo su supervivencia física y cultural, ¿no? Muchas gracias.